Muy buenas tardes, amigas y amigos de Gente Sin Límites, episodio 188. Y nuestra invitada de hoy, que ahora os la presentaré en más detalle, pero luego, por supuesto, aquí estoy para escuchar, siempre con mentalidad de cinturón blanco, dispuesto a aprender, pues es una persona que conecta, conectas, ¿no? Yo conecté, la verdad que es esas personas que no sabes cómo, dices, guau, quiero saber más y a qué se dedica y qué hace y qué de todo, ¿no? Gracias a Cap, ella ha confiado en mí y la verdad, pues que me apetece mucho esta conversación porque si nos va a explicar algo que equivalente mm, a la energía sea tan potente, pues ya os puedo decir que va a ser increíble el día de hoy. ¿Qué tal, Ana Girbau? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Joseph. ¿Qué tal? Gracias por esta presentación y por esta invitación. Nada, un placer de verdad mío y que rasques tiempo de tu agenda y vamos a indagar. Me gustaría solo decir antes que nada que este podcast ya tiene patrocinador y es Pranarom. Solo, ay, no se ve, no se ve, no se ve. Sí, Pranarom, que bueno, como bien sabéis, nos ayuda a Pau Capé y a mí en aceites de masaje, ¿eh? Que si tu chico quieres que te haga un masaje increíble el cuerpo, oye, compra aceite Pranarom, que es, te lo juro que huele, que de verdad qué pena que no se puede traspasar el olor porque tiene unos olores increíbles y para los deportistas a nivel de recuperación es brutal. Así que Pranarom, gracias por patrocinar este podcast, así que ya vamos en materia. Ana Girbao, antes de presentarte formalmente, quiero hacerte una pregunta. ¿Todos deberíamos trabajar nuestro niño interior? En algún momento sí. ¿Y qué implicaría eso? Implica hacerse esa revisión también de nuestro pasado, de la historia que vivimos, para resolver ese conflicto o esos conflictos que a día de hoy, desde el adulto que somos, siguen emergiendo de alguna forma. Ujú. Como podéis escuchar, pues una de las cosas o motivos por los cuales está aquí Ana, pues es que es un tema pues que ella le apasiona, se especializa. Sabéis que aquí ha estado Ana de Simón, pero quiero otro punto de vista y os leo, le he pedido una pequeña bio y ella me ha enviado, ¿no? Pues que es una apasionada de la psicología, de la salud y el desarrollo personal. Desde los 12 años supo que quería estudiar psicología y a los 14 años, cuando se leyó su primer libro de desarrollo personal, no tuvo dudas. Desde entonces ha tenido una andadura tanto personal como profesional que ha ido evolucionando de la mano. A día de hoy ejerce como psicóloga desde hace casi 9 años. Hace consulta online y presencial cerca de Barcelona, además de ciertos talleres grupales que va realizando. Su rama dentro de la psicología es la humanista y transpersonal y está incorporando dentro de los procesos terapéuticos también la mirada sistémica y las constelaciones familiares. Venga ahí. Eh, una persona que cree que no está bien dentro de todo este abanico de cosas tan increíbles que acabamos de leer de tu especialidad, de tu profesión, ¿cómo saber lo que cada uno necesita? Es decir, ¿cómo encontrar, ¿no? Una persona puede decir, vale, no estoy bien, pero ¿qué necesito? Mm, ¿Cómo serían las primeras pistas? mm. Para mí hay algo cuando hay un detonante que es un malestar. Cuando alguien llega a consulta, llega a terapia y se pregunta qué es lo que necesito, ¿no? O qué es lo que me está ocurriendo. Hay una línea que para mí es inamovible hacia el bienestar, que es el conocimiento personal, el autoconocimiento, conocerse a uno mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando a lo mejor pensamos en quién somos, nos vamos a, primero, ¿cuál es la percepción que a lo mejor tengo de mí que puedo estar sesgada? O la imagen que quiero proyectar hacia los demás
que también puede eso llevarnos a ponernos máscaras o incluso describirme o definirme en base a los comportamientos que he tenido estables en el tiempo. Y eso al final nos saca de esa esencia más pura, que es eso desconexión, lo que hace es que pongamos capas y capas y capas a lo que verdaderamente somos. Incluso a ese potencial que está justo aquí delante y que podemos alcanzar y que está ahí. ¿Sí? Entonces hay una parte muchas veces que nos está limitando y que nos impide realmente conectar con el verdadero ser, con quien verdaderamente somos. Ujú. Entonces, para mí, cuando hay un punto de malestar, sobre todo decir qué me pasa, qué necesito, hay una parte importantísima inicial que es esa, es mirar hacia adentro y conocerme desde ahí. Los dos sabemos que mirar hacia adentro duele mucho. Es un trabajo muy doloroso. O sea, eh, y que yo tengo muchas veces la percepción de que mucha gente no le apetece, ¿no? O sea, es como, mira, no sé, la frase te dice, mira, ya tengo suficientes problemas. ¿Cómo encaras tú estos argumentos? Es decir, ¿cómo no convencer, porque siento que no hay que convencer a nadie, pero cómo consigues que una persona que inicialmente no puede ser reacia a hurgar en su mierda, pues finalmente diga, venga, va, vamos a por ello? Mm. Hay algo bueno que cuando ya vienen a terapia es que es una primera resistencia ya la han vencido. O Ujú, cuando alguien busca leer algún libro, cuando alguien busca pedir ayuda de alguna forma, hay una primera resistencia que ya se ha vencido. Pero sí que es cierto que muchas veces en el proceso incluso la propia persona se puede encontrar con resistencias y aparecen muchas veces en forma de excusas. En ujú, forma de excusas, es que yo no puedo, es que no sé, es que no sé si es mi momento. Entonces también es ir viendo y deshilando todas esas excusas que la mente, que no deja de ser el ego se va colando por ahí por todas partes para resistir en el fondo, hacer una resistencia hacia el cambio, porque en el fondo el ego no quiere cambiar, ujú, ¿sí? El ego quiere mantenerse como está y que no le toque. Entonces, cualquier proceso de cambio implica también, pues, vencer todas esas barreras y todas esas resistencias. ¿Sí? ujú. Un médico a nivel hormonal una vez me dijo que yo que inicié un tratamiento hace pues ya algo más de un año, me dijo, estas cosas es importante que si las haces empecéis la pareja porque puede haber un desajuste. ¿Esto pasa? Es decir, cuando las personas empiezan terapias y empiezan a desgranar sus traumas, sus dolores, sus porquerías, puede, eh, o sea, necesita una comprensión y atención de su pareja, puede llegar a generar mucha fricción y que las parejas se separen. ¿Cómo afrontar esto como una unidad, como un equipo? Mm. La comprensión del entorno siempre va a facilitar el proceso de cambio. Lo que Mm, sucede es que muchas veces no hay esa comprensión o a mm, veces no hay esa comprensión, ese acompañamiento. Incluso muchas veces el entorno se resiste a que la persona cambie, aunque aparentemente sea un cambio hacia algo que genera una relación incluso puede que sea más sana, pero incluso la pareja a veces se resiste a esto. ¿Sí? La pareja, el entorno, la familia y de alguna forma nos limitan muchas veces ese proceso de cambio. Cuando realmente se produce esa comprensión de nuestro entorno, la comprensión de la pareja, la comprensión de nuestro entorno, eso sí que hace que el proceso de cambio sea mucho más amable. ¿Sí? Y mm, también para la persona que ya de por sí mirar para adentro pues a veces resulta doloroso, también le resulte mucho más amable y fácil realizar todo ese proceso. mm. Siempre digo, es una frase muy recurrente mía, que pues en este país, pues tal y como se ha ido generando, evolucionando, pues por las diferentes situaciones sociales y políticas, pues ahora es un momento, ya desde hace unos años, pues que quizás pues la gente pues de mi edad, un poquito más, ¿no? Yo tengo, ahora haré 47, pues hemos sido los primeros que hemos podido elegir, ¿no? Elegir pues acudir a profesionales como tú, ¿no? Porque nuestros padres difícilmente.
podían porque culturalmente o estaba mal visto, o se asociaba a que no estaba bien de la cabeza, o que simplemente no había opciones o recursos. Em, claro, esto lo notas, es decir, ¿está la sociedad española, catalana, no sé si europea, preparada para ir al psicólogo? Hay una muchísima mayor apertura en edades más jóvenes ahora. Jóvenes Mm, me refiero 40 para abajo. Sí que es cierto que también acuden muchas personas, de 40 para arriba, 50, 60, pero sí que se percibe una mayor apertura, ¿sí? mm, De jóvenes, de personas con 30 muy dispuestas a hacer terapia, no solamente cuando ya conectan con algo doloroso, sino con esas ganas también de, mira, me pasa esto, estoy bien, pero me pasa esto y me gustaría resolverlo. Es decir, no esperan tanto, ¿no? No aguantan tanto a conectar mucho con el dolor, sino si ya ven que, por ejemplo, la relación de pareja o algo en su vida no acaba de funcionar como les gustaría, ya tienen una mayor apertura ujú, para ir a terapia y hacer su proceso de cambio, sí. ujú. Por aquí han pasado profesionales de todo tipo y una cosa que hay bastante nexo común, ¿no? En personas pues terapeutas o relacionadas con el bienestar, es que uno de los mayores errores de la sociedad es que solo acuden a ellos cuando las cosas van mal. Aquí igual, es decir, hay que prevenir. Sería lo ideal, prevenir y trabajar, es decir, ya ponerse en marcha con esas cosas que de alguna forma, bueno, no hace falta conectar con un malestar muy grande, como decía antes, pero sí decir, mira, es que no me acabo de relacionar como me gustaría, hay este aspecto de mí que me gustaría de alguna forma pulir, ¿sí? O veo que ciertas cosas, experiencias pasadas, relaciones pasadas pueden estar influyendo en mi vida actual. Evidentemente hay una parte que moviliza, que es conectar con algo que les duele, con algo que les moviliza, a decir, mira, cambio esto, ¿no? Esto no me está ayudando, no me está funcionando, no me estoy sintiendo bien, normalmente va por ahí, ¿no? No sentirme bien, entonces decido iniciar un proceso. Ujú. Hay una palabra que en los últimos años se ha utilizado mucho, pero a veces es difícil saber qué es. ¿Qué es el coaching? El coaching para mí es una herramienta y, Ujú, por ejemplo, yo sí que la uso dentro en algunos procesos, dentro del proceso, ¿sí? ujú, Entonces, el coaching de alguna forma es una herramienta que lo que te ayuda es a establecer objetivos y se basa mucho en el presente, no se va hacia la parte terapéutica de la psicología del pasado, sino es muy, trabajamos con el presente, objetivos claros y hacia un futuro también muy, muy claro. Entonces, es una herramienta que con una estructura también de preguntas permite hacer un acompañamiento habitualmente rápido, eficaz, para llegar ahí donde la persona quiere. ujú. Y luego también otra cosa que yo no sé y quiero saber, tienes un máster en psicología transpersonal. ¿Qué es? Mm. La psicología transpersonal es esa mirada de la psicología que engloba o une lo que es la parte de la persona y la parte que va más allá de la persona, que sería esa parte espiritual. Es la única escuela de la psicología que contempla esa rama o esa parte espiritual, contempla el ego como parte a incluir dentro de lo que es un proceso. Es decir, une cielo y tierra, ¿no? Digásemos, une parte espiritual y parte humana para hacer todo ese proceso también de sanación. Ujú. Sobre el ego, yo una vez hice una reflexión, ¿no? Que dice que quise matar tanto mi ego que maté mi autoestima. ¿Esto tiene sentido? Porque las reflexiones estas que hago en Spotify, que están colgadas, o sea, es como que es para un diario personal, pero claro, a veces no sé ni lo que digo. Pero esto esto desde un punto de vista psicológico tiene sentido. Ujú. Se ha hablado mucho del ego. La vertiente transpersonal sí que contempla que el ego no puede ser quien lleve, o sea, no puede ser el piloto del barco, no puede Ujú, ser el piloto, pero tiene que estar al servicio del ser. Sí, es ujú, decir, está ahí para servirnos, pero no tiene que ser quien pilote, porque si no es cuando empezamos a reaccionar, empezamos a estar ahí desde esa parte que nos desconecta completamente de quiénes somos realmente. ujú. Y Y realmente estar desde el ego destruye esa parte de estima, de valía, ¿sí? Porque como decía,
cuando pilota, tomamos decisiones como muy desde ahí. Sin embargo, cuando está a nuestro servicio, al servicio del ser, permitimos que nos sirva, que nos funcione y decidir cuándo sí y cuándo no. ¿Y hay alguna característica general que sea común para aquellas personas cuyo piloto es el ego? ¿Hay algunas situaciones concretas? ¿Cómo detectar una persona que tiene el ego muy alto? ¿Cómo? ¿Qué entendemos por ego alto, Claro, Diego? no lo sé. No sé, el piloto, ¿no? O sea, yo entiendo que tú estás diciendo que el ego nunca ha de ser el piloto de nuestra vida, ¿correcto? Eso es. Eh, entonces, si no es el ego, ¿quién ha de ser el piloto de nuestra vida? Nuestro ser, nuestra esencia, que sobre Ujú. todo va a esa parte más pura y más auténtica de nosotros mismos. Bien, y si la mayoría de la sociedad ha anulado su esencia, ¿quién es el piloto de su vida entonces? Entonces está pilotando el ego, pero la esencia siempre está ahí. Lo que pasa es que está tapada. Pero Puede que esté mucho. tapada, pero Bien, está ahí, está preservada, está ahí aunque sea escondidita. bien. O sea, aunque esté escondidita y muy tapada, sigue siendo el piloto, digámoslo así, ¿no? Por supuesto, sí. Ostras, Y qué luego guay. está, sí, esa parte que nos guía y que nos orienta, que va más allá de nosotros, que es esa confianza hacia la vida, ¿no? Llámale esa conexión más divina, que al final es eso quien, si estamos conectados desde ahí, es quien verdaderamente nos guía. ¿Mm? Wow, eso me gusta mucho. Claro, ahora mismo habrá gente que no entenderá mucho de lo que estás hablando, porque, claro, dirá, bueno, a ver, pero ¿conectado a qué? ¿No? O sea, es decir, todo el mundo tiene esta capacidad de conexión bajo tu punto de vista. Por supuesto. Lo que pasa es que hay que destapar muchas resistencias y muchas capas para llegar hasta ahí, ¿no? Esa parte muchas veces forma parte de querer tener el control. Y el control Ujú, también forma parte de ese ego. ¿Sí? ujú, Yo quiero tener el control, yo quiero decir sobre lo que quiero que me pase, yo quiero decidir mis acciones, sí, toda esa parte de acciones, ¿no? De todo lo que, esa parte de control tiene mucho que ver con el ego. Entonces, esa parte del ego nos impide muchas veces confiar en la vida, confiar en lo que tiene que ser, confiar en que decida también o que esté ante mí esa parte del ser, esa parte más pura y no esa parte que dice cómo tienen que ser las cosas. ¿No? ujú, ujú. Estás mencionando el control, la desconfianza. Mi experiencia personal que he vivido y he sufrido y he arreglado y he llorado y he gritado, es que todo esto a mí se me generó desde la infancia, ¿no? Desde el niño, ¿no? Ese niño interior. Em, ¿Cómo o sea, ¿qué le diríamos? Yo siempre digo, ¿no? Imagina este episodio, lo está escuchando una persona que está trabajando en un barrio de Madrid y dice, vale, yo quiero avanzar. ¿Cómo son las pautas? O sea, ¿cuál es la guía para una persona para decir, vale, pues yo tuve una infancia muy jodida, eh, no sé si me repercute o no en mi vida actual, en mi vida adulta? ¿Qué he de hacer? He de solucionar mi vida adulta? ¿He de solucionar mi vida? eh, ¿He de solventar mi niñez? ¿Qué ha de Mm. hacer esa persona que no tiene ni idea y que su círculo cercano no le puede orientar? Mm. Hay una parte de revisar de forma profunda la vida adulta y el presente y eso que le genera malestar. Pero como tú dices muchas veces, eso viene de esa infancia, ¿no? Viene de ese niño que fuimos, de cómo crecimos y de esa parte que de alguna forma em, está herida y todavía sigue manifestándose a día de hoy a través de esas heridas. ¿Sí? Cuando Mm, hablamos del niño interior que tú mencionabas, lo dividimos en dos partes, ¿no? Es esa parte que está el niño sano o la niña sana, que es esa parte espontánea, esa parte pura, y después está la parte de la herida, que es ese niño herido, que de alguna forma es lo que hay que resolver, esa parte de la herida, lo que hay que de alguna forma trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que sucede cuando estamos desde esa herida,
eh, o la parte del aire, normalmente lo que hacemos es no quiero ver esto, como me duele, no lo quiero ver, como me duele la parte de la herida, no la quiero afrontar, no lo quiero revisar. Y eso lo que produce es una desconexión absoluta con ese niño, con esa niña interior, ¿sí? Con esa parte Ujú, de nosotros que sigue residiendo en nosotros. Es decir, cuando hablamos del niño interior, hablamos de una parte que sigue estando en nosotros. No solamente es esa ese niño que fuimos y lo que nos pasó, las experiencias que vivimos y el cómo lo vivimos, sino que de alguna forma esa parte sigue estando dentro de nosotros. Y si nos seguimos moviendo de alguna forma desde esa herida y no la atendemos, ¿sí? No la revisamos, no atendemos a nuestro niño, es como no, como me duele esto, no lo quiero mirar, no quiero mirar que esto viene de ahí, lo que hacemos es en nuestra vida seguir funcionando desde ahí. ¿Sí? Y esto al final pues perjudica nuestras relaciones, a veces el trabajo, ¿sí? ujú, Y nuestra vida en general. ujú. No solucionar esa parte de nuestra vida, en el caso de que tuviéramos, si alguien no tiene solucionada esa parte de su vida y tiene un hijo, una hija, ¿puede traspasar ese asunto no resuelto Mm. o no? Claro, cuando hablamos de solucionar hay que clarificar qué significa. ¿Por qué? Porque a veces se entiende por solucionar, es decir, todos sabemos que el pasado no se puede modificar como tal, ¿sí? Entonces, esa solución pasaría por por una sanación. ¿Qué es una sanación? Estar yo en paz con eso que pasó, ¿sí? Y estar yo en paz implica atender esas partes que, de alguna forma, eso que no me dieron, esa parte carente, es decir, eso que me faltó de mis padres, por ejemplo, o esas experiencias que viví como un trauma y que no las tengo resueltas a día de hoy, no las tengo integradas, ¿sí? ¿Por qué cuando a lo mejor somos pequeños vivimos experiencias que pueden ser traumas también para el niño? Porque no tenemos los recursos suficientes para afrontar eso como lo haríamos a día de hoy en la vida adulta. Ujú, Entonces, solucionar de alguna forma, como tú decías, ¿no? Es sanar todas esas partes, implica que el adulto a día de hoy se empieza a hacer cargo de todas esas partes que fueron heridas, ¿sí? ujú, Porque papá y mamá ya no están aquí para decirle a ese niño, ¿sí? Te quiero mucho, te abrazo, te protejo, ya no están aquí para eso, ¿sí? Pero sí lo podemos hacer desde el adulto que somos y empezar a revisar todo eso. Empezar ujú, a revisar todo eso y también implica estar en paz con cómo papá y mamá lo hicieron. ujú, Por más que en algún momento eso nos haya enfadado, nos haya frustrado, nos haya molestado, hayamos deseado que papá y mamá lo hiciesen diferente, también implica estar en paz por cómo ellos lo hicieron en su momento, ¿sí? Y comprender pues que ellos tenían los recursos que tenían y que también vivieron sus infancias con sus cosas, con sus carencias también, que también fueron un niño y una niña que tuvieron ciertas cosas que les faltaron y nos dieron lo que pudieron como pudieron hacerlo. Entonces, estar en paz con esa parte de nuestra vida, de nuestro pasado y resolverlo, solucionarlo, implica también toda esa parte de comprensión. ujú. Es, 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 es romper ese punto, ¿no? De la crispación a la compasión, ¿no? Es llegar a ese punto de humildad, vulnerabilidad, de ver a los padres con compasión y no con enfado, ¿no? Es muy difícil eso. Bueno, es el camino de alguna forma, Sí, ¿no? Y sí, muchas veces también nos encontramos a adultos que siguen esperando de papá y de mamá, ¿no? De alguna forma hay una parte, ¿sí? Que es ese niño interior que está dentro del adulto, que sigue esperando la aprobación de papá, sigue esperando el amor de mamá. Y es interesante observar todo esto, porque esto proviene de la infancia, pero se sigue manifestando a día de hoy. ¿Sí? Entonces, a veces lo seguimos buscando en papá y en mamá, o a veces decimos, no, no, en papá y en mamá no lo busco, no lo voy a encontrar, pero lo proyecto en otras relaciones, claro. de pareja, de amistades, laborales. Que es básicamente uno de los problemas, ¿no? De muchas relaciones de pareja, ¿no? Esa proyección no resuelta, lo femenino con papá puede ser, ¿no? O el abuelo o el tío, ¿no? Y lo masculino con mamá, ¿no? Pues eso,
eso afecta, ¿no? Porque a veces se habla a la pareja como le hablas a tu madre enfadado, ¿no? Ese niño interior, ese niño pequeño hablándole a mamá enfadado, a veces como se expresa a la pareja, ¿no? Eso es así, ¿no? Totalmente. Hay una diferencia muy significativa, por ejemplo, en una relación de pareja o en cualquier relación, cuando nos relacionamos con nuestros niños interiores sanados y atendidos. Ya, Hay una total, diferencia brutal, abismal. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces la relación de pareja son dos niños pequeños desde la herida, ¿no? Y dos niños pequeños discutiendo. Y los total. dos desde la herida. Y desde ahí no hay una atención a la situación como lo haría un adulto, sino son dos niños pequeños enfadados. Y muchas veces eso pues, es fuente de mucho conflicto, por supuesto. Total, yo soy el peor asesor de parejas del mundo 100%, y me incluyo yo el primero, pero una conclusión que yo he sacado en mi vida es que jamás estaría con una pareja cuya relación con su padre fuera muy mala. En el caso de que me gustan las Mm. chicas. Y si me, bueno, Es eso un, es... es un reflejo, claro, es un reflejo el cómo está la relación con los padres y sobre todo en este caso mayormente la hija con el papá Hmm, y el hijo con mamá, ¿no? Cómo está esa correcto. relación para luego establecer esos vínculos, ¿no? Para establecer esas relaciones de pareja sanas, por Ujú. supuesto. Mm. Otra cosa que me impacta lo complicado que es el tema es el, digamos, lo difícil que es ser padre y madre, que ya por sí ya es muy difícil, pero dentro de la dificultad, la fragilidad de la generación de este niño interior o niña interior. Es decir, me explico. A veces los padres y las madres hacen actos o cosas pensando que es lo mejor para ese niño o niña, pero resulta que ese niño o niña lo percibe mal. Claro. Es decir, cada persona lo interpreta con su filtro. Sí. ¿Sí? Y el filtro de un niño, el niño que hemos sido o la niña que hemos sido o el niño que estás planteando, por ejemplo, lo filtra en base a su personalidad, la información que tiene, las creencias que ya ha establecido. Entonces, muchas veces que vemos que una misma situación, por ejemplo, dos hermanos la viven absolutamente diferente y la interpretan de una forma muy distinta. Y aunque papá y mamá hayan dado X lo mejor posible a esos dos, por ejemplo, hijos, a lo Mm, mejor un hijo lo interpreta como no me quiere y el otro lo interpreta como no soy importante para papá y para mamá, porque están haciendo esto y a lo mejor están haciendo exactamente lo mismo. Por eso es lo que hablábamos antes, que es interesantísimo llegar a ese punto de comprensión de que papá y mamá lo hicieron con las herramientas que tenían lo mejor que pudieron. ¿Por qué? Porque al mm, final también la sensación de carencia de lo que a mí me ha faltado también ha sido en base a lo que yo estaba necesitando y que papá y mamá pensaron que a lo mejor yo necesitaba otras cosas, ¿sí? Y esa sensación de carencia la tengo yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí que yo como adulta me tengo que hacer cargo y responsable de esa niña que fui, de esa parte que sigue herida. Me apasiona este tema. O sea, me encanta. Pero tengo más curiosidades, porque claro, ya solo en tu presentación se me han despertado bastantes bombillas. Y una de ellas es que estás incorporando, o sea, dentro de la psicología es la humanista y transpersonal, y estás incorporando dentro de los procesos terapéuticos también la mirada sistémica. Mm. ¿Qué es? Si la mirada sistémica es esa mirada que incluye el cómo la persona se está relacionando con su entorno también, es decir, la influencia también del entorno y la persona. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, con las constelaciones es revisar cómo, por ejemplo, una persona está mirando a papá, cómo está mirando a mamá, ¿sí? Y de ahí lo que se genera también o lo que se puede generar es una sanación de las relaciones. Ujú. Ujú. ¿Y las constelaciones? Porque la siguiente pregunta es decir, para la gente que no sabe, no sabemos exactamente qué son las constelaciones familiares, porque igual alguien piensa que es algo de brujería, que algo pasa ahí, ¿qué es eso? ¿Y para qué sirven?
Mm. Las constelaciones, bueno, se pueden realizar, por ejemplo, en grupo, individualmente, sí, pero Ujú. con elementos, por ejemplo, si se hace individualmente. Y lo que trabaja es tú planteas una situación de conflicto, ya sea una situación con una persona o con un tema, y a través de esos elementos que se plantean, que normalmente se hace con muñequitos, o si se hace de forma grupal, pues se hace en un espacio de grupo, y lo que se hace es plantear este tema, a resolver y llegar a la solución del conflicto. ¿Sí? Entonces, se trabaja con el campo, digásemos, trabaja con la energía del campo y los elementos o las personas se van moviendo en función también de lo que van sintiendo. ¿Sí? Como tú dices, no es nada de brujería absolutamente, sino que es algo realmente probado. El padre de las constelaciones fue Bert Hellinger y está totalmente pues, demostrado cómo funciona también el trabajo de las constelaciones, por supuesto. Yo he de decir que la que yo hice fue para mí un punto de inflexión en mi vida, que fue hablar con mi madre sin que estuviera ella ahí, con un cojín. Y fue, bueno, o sea, para mí ha sido un punto de inflexión en la vida hacer esa constelación, porque me dio una pregunta que tuve que hurgar, entender cuál era la respuesta, y cuando la hallé, pues fue mi salvación para solucionar y arreglar, ¿no? La relación con mi madre, y luego pues con lo femenino, ¿no? Porque al final a mí lo que me pasaba es que como no, ese niño pequeño estaba enfadado con mamá, pues lo proyectaba con todas las mujeres. ¿Sabes? Entonces ya es que es más allá, ¿no? O sea, ya la importancia ya radica a este punto, ¿no? O sea, es decir, ya no es solo con la pareja, es que puede ser a tu jefa, a tu compañera de trabajo, a tu amiga o pseudoamiga, porque igual o a tu manera de incluso de ver el sexo con la mujer, ¿no? O sea, yo hablo mujer, pero lógicamente viceversa, ¿no? De ver a la otra persona como un mero objeto donde, ¿sabes? Claro. Descargar ahí lo que sea, ¿no? Puede llegar a estos puntos, ¿no? Claro, además este ejercicio que hiciste es súper potente, ¿no? Se puede hacer con un cojín o incluso con una silla, ¿no? Que se llama la Ujú. silla vacía, y es poner la energía de tu madre o la energía de tu padre, a quien te quieras dirigir, y expresarle todo eso, muchas veces todo eso que a lo mejor no le has dicho hasta ahora, ¿no? Y Ujú. empezar a simplemente expresar, dejar que toda esa parte, sobre todo esa parte herida que decíamos, que se exprese, que se exprese, que se exprese. Y desde ahí una persona se da cuenta de cuánto hay reprimido, cuánto hay de no expresado, de todo eso que me gustaría, por ejemplo, haberle dicho a mamá o a papá. ¿Sí? O a lo mejor darme cuenta del enfado que hay o darme cuenta de la tristeza que siento con respecto a algo que pasó. ¿Sí? Entonces es un ejercicio muy liberador y ver cómo la otra parte te da esa respuesta, muchas veces sin que esté ahí, ¿sí? Y te Mm, llega esa respuesta, como tú dices, ¿no? Que te llegaba este porqué. total. Creo que la voz, ¿no? Es una de las transmisiones más fuertes que podemos hacer, ¿no? O sea, la cantidad de cosas que nos hemos callado en nuestra vida, ¿no? O sea, es como, o sea, yo creo que no sé, o sea, es muy importante, ¿no? Encontrar ese espacio para hablar y que alguien te escuche sin juicios, ¿no? Sin opiniones casi, ¿no? Porque al final vas a hablar a un amigo y te dice su verdad, ¿no? O sea, este espacio también lo generáis vosotros, ¿no? O Sí, generas tú, ¿no? por supuesto, por supuesto. Además, muchas de las cosas reprimidas y no expresadas, teniendo en cuenta la parte del niño que decíamos, no siempre viene por ahí, por supuesto, pero teniendo en cuenta la parte del niño herido que decíamos, muchas Ujú. veces tiene que ver con, en el fondo, buscar el amor de papá y de mamá. Es decir, cuando éramos niños, observar todo eso que hacíamos o que dejábamos de hacer con tal de encontrar el amor en papá y en mamá. Pues a lo mejor buscaba contentar a mamá, o a lo mejor buscaba ser excelente para papá, o a lo mejor me callaba y no decía ciertas cosas y las íbamos reprimiendo, reprimiendo, con tal de recibir amor, que es la única finalidad que quiere un niño, recibir Mm. amor. Entonces vamos moldeando muchas veces, o hemos ido moldeando muchas veces todo ese comportamiento, toda esa forma de hacer, con tal de que me quieran.
¿sí? Y luego llegamos, pues lo que decíamos antes, a esta edad adulta, dándome cuenta de cuántas capas tengo por delante, que me distancian de esa esencia que decíamos al inicio. Ujú. Una vez una persona me dijo, claro, mi pareja se está trabajando mucho, está cambiando, pero yo conocía, él me decía, sea lo bruto, ¿no? A un producto y ahora es otro. Entonces, hemos de estar dispuestos a que se generen nuevas identidades de nuestro ser. Es decir, cuando evolucionamos así, eh, eso que a veces se dice, soy un Joseph 2.0 o una Ana Mm, 2.0, ¿eso es así? ¿Somos otras mm. personas? No cambia absolutamente todo, pero sí hay la sensación de que muchas partes pueden cambiar. Ujú, Y lo que decíamos antes, puede chocar a la otra persona, la persona que está a tu lado compartiendo camino, ¿no? A lo mejor la pareja. Decir, es que claro, yo conocí a una persona y de repente, bueno, no de repente, porque no es un proceso de repente, es un proceso ujú, también que lleva su tiempo. Pero sí que se moldean muchas partes. Y al final es conectar con esa autenticidad de uno mismo, quitarse todas esas capas, más que cambiar y ser otra persona. Yo lo que diría es lo que hacemos es quitarnos todas esas capas de cebolla que llevamos encima y que nos hemos puesto muchas veces con tal de lo que decíamos, contentar, tener la aprobación, tener el amor de la otra persona, gustar, ¿sí? Tener una buena imagen. Y nos quitamos todas esas capas y al final acabamos conectando con la parte más auténtica de nosotros. Y claro, si nos quitamos todas las capas, pues acabamos aparentemente siendo otra persona de la que éramos en un principio, ¿sí? No es ujú, que seamos otra, es que conectamos también con nuestra verdad y a lo mejor conectamos con nuestros valores reales, con quién somos, con quién queremos ser, qué es lo más coherente para mí, por ejemplo, ¿no? Conectamos con la coherencia. Entonces, eso nos permite estar más alineados, con mayor bienestar, pero aparentemente para otra persona somos otra persona. ya. ¿Sí? ¿Ana tiene alguna sugerencia o algún ritual que tú hagas diariamente o semanalmente para cuidar, oxigenar nuestra salud mental? ¿Hay algo que sea fácil, que sea un consejito que tú puedas dar a la gente y que estas personas digan, ostras, qué buena rutina o qué buena... ¿Hay algo? A nivel de hábitos, los que yo llevo Mm, son bastante simples, pero para mí muy potentes. El primero es sobre todo el ejercicio. Me ajá, encanta hacer deporte. La meditación también la hago habitualmente. La ujú, respiración consciente, es decir, respirar conscientemente. Yo siento que en la respiración la tengo ya muy integrada. Es una respiración pausada, una respiración calmada. Y después también en muchos momentos el visualizar el día, el cómo quiero sentir el día, qué es lo que quiero que suceda. Esos son los que habitualmente llevo a cabo y alimentarme lo más saludablemente también posible. muy bien, ¿no? Joder, muy buenos hábitos, caray. Yo creo que si se consigue hacer la mitad, ya es mucho, ¿eh? En el día a día. Em, Tú has tenido experiencia en el campo deportivo, ¿verdad? Mm. De coaching. ¿Qué conclusión has sacado de los deportistas? ¿Qué tipo de personas son? Bueno, he trabajado en el alto rendimiento deportivo como psicóloga y también acompañando procesos. Son personas habitualmente con muchísima disciplina, con los objetivos muy claros y que están dispuestos tienen la capacidad de renunciar a muchas cosas con tal de lograr ese sueño y ese objetivo. Sueños que muchas veces en función del deporte son cada 4 años. ¿Sí? Y es volcar, porque son las Olimpiadas, por ejemplo. Ujú, Entonces es volcar prácticamente toda su vida hacia ese sueño. Y no solamente es ese sueño, sino también esa capacidad de disfrutar absolutamente de entrenamientos pues muy duros físicamente y aún así al día siguiente volver a entrenar. ujú, Entonces yo destacaría sobre todo esa disciplina, esa constancia, esa capacidad también de renuncia a muchas otras áreas que personas a lo mejor jóvenes de su entorno viven y ellos son capaces o ellas son capaces de esa renuncia con tal de hacer preservar sus sueños. ujú.
Aquí en el podcast tuve la suerte de que estuviera Lidia Valentín, de campeona olímpica de halterofilia, y claro, yo le decía, digo, ostras, Lidia, es que te juegas 4 años en 3 segundos, o sea, o en uno, vaya, no puedes cometer ni un error. Y ella me dijo, dice, ya, sí, es así, pero intento disfrutar el proceso. Totalmente, Es decir, totalmente. ¿cómo lo extrapolamos esto al Mm, día a día? Es decir, mm, ¿cómo estas personas pues, que están en el trabajo, que igual ahora está escuchando desde una caravana con 1 hora de cola para ir al trabajo, tal, cómo poder hacer que la gente disfrute de su proceso de vida, ¿no? mm. Llevándolo a al ejemplo de los deportistas y lo llevamos ahora a la vida, Mm, sí que he encontrado deportistas que únicamente miran su objetivo y cuando no lo consiguen se frustran muchísimo. claro. ¿Sí? Entonces, como bien te comentó Lidia, la capacidad de disfrutar del proceso de los entrenamientos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacerlo? Primero estando muy conectados a qué es eso que queremos para nosotros, esos proyectos personales, esos proyectos laborales, esas cosas que son importantes para nosotros. Y sin olvidarnos de esa parte de quién soy yo y quién quiero ser cada día en mi vida. ¿Sí? Es decir, esa parte de lo que decíamos, estar conectados a esa parte auténtica de nosotros. Y Mm, disfrutar, siendo conscientes de que a veces, si quiero conseguir algo, a lo mejor hay cosas que dejo de hacer, pero también sentir y pensar en todo eso que sí que gano. ¿Sí? No mm, solamente a qué estoy dispuesta a renunciar por preservar lo que quiero conseguir, sino también qué es todo lo que estoy ganando también en mi vida. Y la capacidad de disfrute con lo que hacemos se aprende, sobre todo cuando nos conectamos y aprendemos a estar conectados con el presente, a mm, gozar, ¿no? de lo que hago. Aunque a veces, físicamente, por ejemplo, ¿no? el ejercicio o el deporte, ¿no? que hablábamos, implica un esfuerzo, pero también esa sensación también puede resultar muy gratificante. ¿Sí? mm. Tú lo sabes, por supuesto, Sí, ¿no? sí, Lo gratificante que es. sin duda lo sé. Entonces, claro, eso requiere también, disfrutar del proceso requiere de aprender a, a entrenar el estado de presencia. ¿Para Mm, qué? Para estar disfrutando aquí y no estar pensando constantemente en lo que tiene que venir, en lo que va a venir, en ese objetivo, ¿no? En lo que vendrá después. Que eso también nos lleva muchas veces a un estado de estrés y de ansiedad. Entonces, muchas veces es cómo gozarlo, cómo disfrutarlo, estando aquí, estando presentes. Entonces, si estoy de camino al trabajo en coche, disfrutar de ese trayecto, por ejemplo, con un podcast, con música, incluso pues, con los pensamientos que puedan ir apareciendo, ¿no? Que nuestra mente también es muy libre muchas veces, que van apareciendo pensamientos que también son muy agradables. No, no todos los pensamientos que aparecen nos conectan con la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Sino también disfrutar de todo ese proceso. hostia, me encanta aprender del estado de presencia. Claro, esto que es brutal y que me ha impactado, me ha encantado. Esto en una sociedad donde constantemente queremos saber qué pasa en las redes sociales, quizá es algo para trasladar a los más jóvenes, no tan jóvenes, pero, ¿no? Por ejemplo, mi hija, 15 años, ¿no? Claro, que ya su vida es 3 segundos del TikTok, del no sé qué. ¿Cómo trasladar esto tan bonito, ¿no? O sea, pues, me parece espectacular. Requiere de actividades o requiere de momentos donde no haya una hiperestimulación de muchas cosas. Y eso para mí es el proceso de la contemplación, ¿sí? Que se puede meditar, por ejemplo, en un estado de contemplación. ¿Contemplación qué quiero decir? Pues que a lo mejor me voy a la playa si tengo mar delante o me voy a la montaña y simplemente contemplo, observo, ¿sí? Y siento con los 5 sentidos, ¿no? Incluso lo que estoy saboreando en este momento, eh, eso que estoy observando. ¿Sí? Ese Mm. proceso de contemplación, sobre todo, nos baja muchas revoluciones y nos permite empezar a estar conectados con el estado de presencia que decíamos antes. ¿Sí? Por tanto, quitarnos de muchos estímulos, bajar revoluciones, hacer las cosas también en momentos si puedo hacerlo más lento.
Sí, habrá momentos que requiere de rapidez la vida, pero hay momentos que si hay cosas que puedo hacerlo como más lento, en más presencia, pues ducharme, cocinar, y no requiere muchas veces de hacer cosas extraordinarias, sino llevarlo a las cosas del día a día. Sí, Ujú. Esto, voy a dar una sugerencia a los deportistas, ¿no? Porque hay muchos que escuchan el podcast. Una vez, también gracias a los podcasts, que esto es una maravilla, ¿verdad? O sea, es el mejor máster de mi vida es haber hecho este podcast. Pero una vez entrevisté a un hombre, se llama Edward Seidelman, en Costa Rica, bueno, el sitio, bueno, un sitio, yo creo el sitio más bonito del mundo que hice el podcast. Y él me dijo, ¿te puedo dar? Porque claro, yo me fui solo a Costa Rica y estuve en un sitio pues casi 3 semanas, ¿no? Entonces pues hacía una rutina, ¿no? Y entonces él me veía pues cada día entrenar, ir a correr. Y me dice, ¿te puedo dar una sugerencia? Y digo, sí, claro. Y me dice, mañana en lugar de correr, anda, camina. Y digo, ¿y por qué? Me dice, porque así vas a disfrutar el presente. Porque si siempre corres, es como el performance, pero en el momento que camines, vas a darte cuenta que donde has estado corriendo los últimos 10 días, lo vas a ver diferente. claro, que pasan otras cosas, ¿no? Sí, y, y ahora, pues muchos días, o sea, estoy corriendo por la montaña, no sé qué, y de repente camino, ¿sabes? O sea, y simplemente para decir, "Oh, aquí que he pasado 1 millón de veces y de verdad se ve diferente. Mm. ¿No? Este estado de Absolutamente. presencia, wow, me ha encantado. Y Qué te bueno. permite ver otros puntos. Esto es como conducir, ¿no? O correr, por ejemplo. Si vas corriendo, tu mente, tu visión va hacia aquí, ¿sí? Mm, Sí que puedes mirar algunos puntos, pero te pierdes cosas. Y si total, vas caminando, empiezas a ver otras cosas que si vas corriendo te pierdes, porque requiere de que tu foco esté aquí delante. ¿Mm? total, 100%, 100%, 100%. Mira, me he impactado. Oye, Ana, pues muchas gracias. Ha pasado casi una hora. Esto pasa muy rápido, lo de los podcasts pasa muy rápido. ¿Dónde te puede encontrar la gente que diga, oye, pues me apetece pues contactar con Ana, a ver si me puede ayudar? ¿Cuál sería el medio de contacto más accesible para ti? Pues mira, tiene la web que es ana.girbau.com. También Perfecto. me pueden encontrar en redes, aunque realmente las uso poco, pero sí que contesto cuando me escriben por allí, que es ana.girbau. Muy bien. Y ahí son mis vías de contacto por si quieren contactar conmigo. Perfecto, pues lo pondré todo en la descripción de este podcast, ya estés en Spotify, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, lo ponemos en todos lados, seguro que lo verá mucha gente porque entre todas las redes pues vas a atrapar a la gente. Muchísimas gracias por tu tiempo, por aportarnos esos tips, esa luz, esas guías, ¿no? Porque al final me gusta que al final sea práctico y que yo siempre digo, solo que una persona haya encontrado esa luz para avanzar en su vida, ya está fantásticamente amortizado este ratito. Sí, Mm. muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Joseph. Gracias, amigos de Gente Sin Límites. Hasta aquí, episodio 188. Recordar, por favor, votar con 5 estrellas el podcast, ya casi 700 valoraciones y así pues ayudáis a posicionar y que más gente lo conozca. Hasta pronto.